Te voy a decir algo que va a incomodarte. 40 años trabajando duro valen menos que 10 años esperando en silencio. Los números no mienten. Entre 1973 y 1982, mientras América sufría la peor estagflación en 50 años, la inflación promedio alcanzó 8,8% anual. Los salarios reales cayeron 20%. La clase media trabajó 60 horas semanales tratando de compensar con esfuerzo lo que perdían en poder adquisitivo. Fracasaron, porque al mismo tiempo el índice Standard & Poor's 500 subió 9% compuesto. $5,000 invertidos en 1973 se multiplicaron hasta 38,000 en 1982. En poder de compra actual, eso equivale a $150,000, sin una hora extra, sin un ascenso, sin negociar ningún aumento. Comprar y esperar venció a doblar turnos por un factor de 7-1. En 1988, Warren me convenció de que compráramos Coca-Cola. Pagamos $1,000 millones. Los analistas dijeron que estábamos seniles, que era demasiado caro para una empresa de refrescos, que deberíamos buscar gangas más baratas trabajando más duro en la búsqueda. Hoy esa inversión vale $25,000 millones, 25 veces el capital inicial. Rendimiento anual de 10,5% durante 36 años consecutivos. Un ejecutivo corporativo promedio necesitaría 40 años de bonos anuales máximos para acumular esa ganancia, trabajando el triple de horas que nosotros. Nosotros compramos una vez. Esperamos. Ellos corren en la rueda hasta los 70. Nosotros multiplicamos por 25. Ellos dependen de pensiones que pagan el 2% real. Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron con estudios empíricos que el 80% de los inversores sobreestiman brutalmente su capacidad para hacer timing del mercado. Ese exceso de confianza les cuesta 4% de rendimiento anual, comparado con la estrategia de comprar y mantener sin moverse. 4% parece poco hasta que calculas el daño compuesto. En 2008, la crisis financiera cortó el mercado por la mitad exacta, 50% de caída. El 80% vendió en pánico, cristalizando pérdidas permanentes, buscando refugio en efectivo o bonos que pagaban 3% nominal, con 4% de inflación. Pérdida real garantizada. Los que esperaron sin vender una sola acción vieron una recuperación del 400% hasta 2025. 4 veces el capital. La diferencia entre vender y esperar fue un factor de 8 en 17 años. $20,000 brasileños invertidos al 7% anual en el año 2000 se convirtieron en $160,000 en 2026. Esa es matemática simple de intereses compuestos, pero si en lugar de 7% obtienes 9%, un incremento de solo 2 puntos porcentuales, el resultado final es $340,000. La diferencia entre 7 y 9% sostenidos durante 26 años es $180,000. Un factor multiplicador de 2,1. Ese salto no viene de trabajar más horas. Viene de elegir un vehículo de inversión ligeramente mejor y tener la paciencia de no tocarlo durante décadas mientras otros entran y salen, persiguiendo rendimientos inmediatos. La mayoría ignora esta realidad matemática porque el salario sube de forma lineal. Consigues un aumento del 10%, ganas 10% más para siempre, hasta el próximo aumento. Tu cerebro entiende eso, es tangible, es predecible, pero la riqueza exponencial no funciona así. No ves nada los primeros 5 años. Después ves algo pequeño. Después de 15 años empiezas a ver números que te sorprenden. Y en los últimos 10 años de un período de 40 años, el 70% de tu riqueza final se materializa sin que muevas un dedo. Tu cerebro no está diseñado para entender eso. Está diseñado para valorar el esfuerzo inmediato sobre el resultado diferido.
Por eso, el 95% gasta cada aumento en lugar de invertirlo. Ciclo infinito. Trabajan hasta morir. Dejan cero legado y culpan al sistema. Pero hay un protagonista específico en esta tragedia. No es abstracto. Eres tú a los 35 años, ganando 4,000 reales mensuales en 2026, sentado en una oficina de home office que prometió flexibilidad, pero te tiene trabajando 60 horas semanales. Sueñas con una promoción del 20% que, si llega, se evapora en un 27,5% de impuestos sobre la renta y un 4% de inflación anual. Tu aumento real neto es del 6%, si tienes suerte. Mientras tanto, acabas de financiar un coche nuevo porque necesitas demostrar progreso. El banco te cobra 1,5% mensual de interés. Eso es 19,5% anual compuesto. Estás pagando más en intereses de deuda de lo que podrías ganar invirtiendo. Los intereses compuestos funcionan en tu contra ahora. Si hubieras estado vivo en 1987, el lunes negro 19 de octubre, habrías vendido todo en pánico cuando el mercado cayó 22% en un solo día. La mayoría lo hizo. Warren estaba acumulando efectivo. Berkshire tenía liquidez. Compramos mientras otros vendían. 3 años después, en 1990, quien compró ese día había duplicado su dinero. Los que vendieron en pánico tardaron 6 años en recuperar lo que perdieron, si es que alguna vez volvieron al mercado. Pero la historia no termina ahí. Desde 1987 hasta el año 2000, el mercado subió 230%. Si vendiste en el pánico del 87, perdiste 13 años de la mayor corrida alcista de la historia moderna. Todo por no poder tolerar un día malo. Los estudios Dalbar son brutales en su honestidad. La clase media captura solo 3,7% de rendimiento real anual después de inflación durante 25 años. El mercado entrega 7%. La diferencia es 3,3% anual que se evapora por decisiones emocionales. Compran caro cuando todo sube. Venden barato cuando todo cae. Pagan comisiones a gestores activos que fallan el 88% de las veces en superar el índice. Ese 3,3% de diferencia sostenido 25 años significa que terminas con la mitad del dinero que podrías haber tenido simplemente comprando un fondo indexado y olvidándote de él. Si a los 25 años empiezas a invertir 500 reales mensuales al 8% anual, a los 65 tendrás 2.100.000 reales. Eso es matemática pura de la regla del 72. Pero si esperas hasta los 35 para empezar, con el mismo esfuerzo mensual y la misma tasa, terminas con 760.000 reales a los 65. 10 años de retraso te cuestan 1.340.000 reales. Eso equivale a 22 años de salario inicial promedio, 2 décadas de trabajo evaporadas porque esperaste una década para empezar. Y nadie te dice esto. Las escuelas enseñan historia medieval, los bancos te venden seguros, los influencers te venden cursos sobre mentalidad millonaria. Pero nadie te muestra el costo compuesto de cada año que pospones la decisión. Durante la Gran Depresión de 1929, mi padre vio a abogados brillantes quebrar. No porque fueran tontos, quebraron porque todo su patrimonio estaba en activos ilíquidos o en efectivo que no generaba retorno mientras esperaban que pasara la tormenta. Los que tenían acciones diversificadas y las mantuvieron durante los peores años vieron recuperaciones del 500% en la década siguiente. Mi padre me dijo algo en 1930 que nunca olvidé. Me dijo que el esfuerzo sin asignación correcta de capital es teatro. Parece productivo. Se siente virtuoso, pero matemáticamente es estéril. Hoy, 90 años después, el 90% de los jubilados dependen de pensiones gubernamentales que han rendido 4,5% real desde 1995. El índice Ibovespa brasileño
ha rendido 9% real en el mismo periodo. Doblar el resultado con cero esfuerzo adicional. Pero eligieron la ilusión de seguridad sobre la realidad de los números. Este protagonista que describí, tú a los 35 años, hace algo predecible con cada aumento salarial. Aumenta gastos, casa más grande, coche más nuevo, vacaciones más caras. Cree que está progrediendo porque su estilo de vida mejora. Pero los intereses compuestos invertidos lo están empobreciendo en silencio. Cada peso adicional que gasta es un peso que no se multiplica durante los próximos 30 años. Warren lo resumió mejor que yo alguna vez podría. Me dijo: el problema no es falta de sudor, es ignorancia de la regla del 72. A 8% anual, tu dinero se duplica cada 9 años, no se duplica con horas extras, se duplica esperando. Entonces aquí está la pregunta que nadie te hace. Si el trabajo duro fuera la respuesta, los obreros de construcción serían millonarios y los inversores pacientes serían pobres. Pero la realidad es exactamente opuesta. Los que trabajan más duro físicamente son los más pobres estadísticamente. Los que esperan con capital asignado correctamente son los más ricos. Esto no es justo, no es virtuoso, no se siente bien, pero es matemáticamente inescapable. Entonces, ¿por qué 95% de la población elige el camino lineal del esfuerzo sobre el camino exponencial de la paciencia? La respuesta no está en los números, está en el cerebro. Hay un error matemático invisible en el centro de todo esto. La mayoría cree que la riqueza es la suma de los salarios ganados durante una vida laboral. Si ganas 50,000 al año durante 40 años, deberías tener 2 millones al final. Pero no funciona así, porque la inflación come el poder de compra, porque gastas la mayoría, porque no inviertes lo que ahorras. La fórmula real de la riqueza no es suma, es multiplicación exponencial. Valor futuro igual a principal multiplicado por 1 más tasa de retorno elevado al exponente tiempo. $10,000 al 8% anual durante 40 años se convierten en $217,000. Pero aquí está la parte que destruye a la mayoría. Los últimos 10 años de esos 40 contribuyen el 70% del resultado final. Los primeros 30 años solo construyen el 30%. El tiempo elevado al exponente es el arma silenciosa que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. La burbuja.com del año 2000 cayó 49% desde su pico. La mitad del valor del mercado tecnológico desapareció en 18 meses. El 90% vendió en algún punto de esa caída, jurando nunca más tocar acciones. Pero quien esperó hasta 2026 vio al Standard & Poor's triplicarse desde el fondo, factor de 3 en 26 años. Vender en el punto más bajo te cuesta un factor de 3, multiplicado por el tiempo perdido fuera del mercado. Si tenías $100,000 en el pico de 2000 y vendiste en el fondo, perdiste 50,000 inmediatamente. Después perdiste la recuperación completa. Hoy estarías con 50,000 que valen menos por inflación. El que mantuvo tiene 300,000. La diferencia entre vender y esperar es $250,000. O 6 veces tu inversión inicial evaporada por impaciencia. En los años 70 la inflación americana duplicó todos los precios en 7 años. El salario real se erosionó 1,3% anual, mientras la gente trabajaba más horas tratando de compensar. Pero los bonos del Tesoro pagaban 9% nominal. Después de 3% de inflación, eso dejaba 6% real. Los que compraron bonos y esperaron preservaron poder adquisitivo. Los que confiaron solo en salarios perdieron 20% de poder de compra en una década. Hoy en Brasil el CDI paga 11% nominal. Parece atractivo hasta que restas 4,5% de inflación. Tu retorno real es 6,5%. Mejor que cero, peor que acciones a largo plazo. Pero la mayoría elige CDI porque se siente seguro, ignorando que seguridad y riqueza son matemáticamente opuestos en contextos inflacionarios.
Robert Shiller documentó que la volatilidad promedio del mercado es 15% anual. Eso significa que en un año típico el mercado puede subir o bajar 15% sin razón fundamental, puro ruido. Pero el 95% interpreta ese ruido como señal y vende cuando cae. Costo de oportunidad brutal. 100,000 reales no invertidos en 2009 se convirtieron en 1,200,000 en 2026, con acciones tecnológicas creciendo 12% promedio. Esperar fuera del mercado te costó 1,100,000 reales, 11 veces tu capital inicial evaporado por miedo. En Berkshire Hathaway, en 1965, una acción costaba $19. En 2023, esa misma acción valía $544,000, multiplicador de 28,600 veces. Si hubieras vendido en 1985, cuando la acción llegó a $2,470, pensando que ya habías ganado suficiente, habrías perdido un factor de 220 veces más. 2,400 se convirtieron en 544,000 en los siguientes 38 años. La mayoría vende después de duplicar o triplicar. Nosotros nunca vendemos. Esa es la diferencia entre trading y construcción de riqueza generacional. La matemática grita una verdad que nadie quiere escuchar. El esfuerzo compra tiempo lineal. Trabajas 1 hora, ganas un salario por esa hora. Trabajas 2 horas, ganas el doble. Pero la tasa de retorno elevada al exponente tiempo es un tsunami silencioso que crece sin tu participación. 9% anual no parece mucho diferente de 7%, pero en 40 años, 10,000 a 9% se convierten en 310,000, a 7%, 150,000. La diferencia de 2 puntos porcentuales te cuesta 160,000 o el doble del resultado final, y eso sin contar contribuciones mensuales adicionales. Entonces, ¿por qué 90% de la población nunca aplica esto? ¿Por qué, sabiendo la matemática, siguen trabajando el doble de horas en lugar de asignar capital correctamente? La respuesta está en cómo funciona el cerebro humano. Daniel Kahneman dedicó 50 años a estudiar los sesgos cognitivos que nos hacen tomar decisiones irracionales. El sesgo de anclaje hace que te fijes en tu salario actual como referencia absoluta. Si ganas 4,000 reales, tu cerebro ancla ese número como tu valor. Cualquier variación la mides contra eso. Un aumento del 10% se siente como ganancia enorme porque es 400 reales más cada mes. Pero un retorno extra del 1% en un índice durante 40 años te daría 200,000 reales adicionales. 50% de esfuerzo extra en tu trabajo te da 5% más de salario si tienes suerte. 1% mejor asignación de capital te da 100% más de riqueza final. Pero tu cerebro no puede ver eso porque está anclado en el presente inmediato. En 1974 el mercado cayó 48%. Casi la mitad del valor desapareció. Las masas vendieron porque el dolor de la pérdida percibida era intolerable. Kahneman demostró que los humanos sentimos las pérdidas 2,5 veces más intensamente que las ganancias equivalentes. Perder 1,000 duele 2,5 veces más que lo que gozas ganando 1,000. Entonces, cuando el mercado cae 48%, el dolor es insoportable y vendes para detener el sangrado emocional. Pero los que esperaron vieron una recuperación de 14 veces en los siguientes 10 años. 14 veces el capital. La diferencia entre tolerar dolor emocional temporario y cristalizar pérdida permanente. Existe otro sesgo llamado descuento hiperbólico. Tu cerebro prefiere 1,000 reales hoy sobre 1,100 reales en un año. Esa preferencia por gratificación inmediata te hace rechazar 11% de retorno garantizado. Proyecta eso 30 años. 200 reales mensuales invertidos al 8%. Desde los 25 hasta los 65 te dan 1,300,000 reales. Esperar 5 años para empezar
te cuesta $870,000. Casi el 70% del resultado final evaporado, porque tu cerebro descuenta el futuro de forma hiperbólica. Prefieres gastar esos $200 hoy en algo que te da dopamina inmediata. $1,000,000 futuros no genera dopamina, entonces tu cerebro los descarta. En Berkshire, durante la euforia tecnológica de 1999, todos nos llamaban dinosaurios. Warren y yo rechazamos comprar empresas.com sin ganancias que cotizaban a 100 veces ventas. Nos burlaron en televisión nacional. Dijeron que no entendíamos la nueva economía. Nuestra respuesta fue acumular efectivo. $20,000 millones en caja. Esperamos. En 2000, la burbuja explotó. En 2009 tuvimos otra crisis. Y esos $20,000 millones compraron activos de calidad a precios de liquidación forzada. Hoy esas compras valen $200,000 millones, factor de 10 en 15 años. La mayoría compró en el pico de euforia y vendió en el valle de desesperación. Nosotros hicimos exactamente lo opuesto. No porque seamos especiales, porque ignoramos lo que nuestros cerebros nos gritaban que hiciéramos. Los estudios Dalbar muestran que el 88% de los fondos de inversión activos pierden contra el índice después de costos. Pero el ego humano te dice que tú eres diferente, que tú puedes elegir el 12% que gana, que tienes control. Kahneman llamó a esto ilusión de control. Creer que puedes predecir o controlar resultados que son fundamentalmente aleatorios en el corto plazo. Esa ilusión te hace pagar 2% anual en comisiones de gestión activa que destrozan 4% de tu retorno a lo largo de 30 años. 4% de diferencia compuesta 30 años reduce tu riqueza final a la mitad. Literalmente la mitad. Todo porque tu ego no tolera admitir que comprar el índice y esperar es superior a cualquier intento de ser más inteligente que el mercado. Mi padre me dijo algo en 1930, durante la peor parte de la depresión. Me dijo, el miedo vende periódicos, no construye imperios. Los titulares gritaban colapso total, bancos quebrando, desempleo 25%. Pero los que tenían efectivo y compraron activos sólidos en 1932, cuando todo parecía perdido, se hicieron ricos en la década siguiente. La gente común cambia riqueza compuesta a largo plazo por dopamina inmediata de un bono anual o la falsa seguridad de efectivo bajo el colchón. Y después se preguntan por qué a los 70 años dependen de pensiones gubernamentales que apenas cubren necesidades básicas. Pero esta debilidad cerebral no es accidente evolutivo, es estructural, y ha sido explotada sistemáticamente durante décadas por ingeniería social que beneficia a quien controla el sistema. Desde 1945, el boom económico de posguerra, los impuestos progresivos en economías desarrolladas subieron del 10% efectivo al 30%. Eso significa que cada peso extra que ganas, el gobierno toma 30 centavos. Tu esfuerzo adicional enriquece arcas públicas mientras tu riqueza neta apenas crece. Al mismo tiempo, los sistemas de previdencia prometieron seguridad en la vejez. Paga al sistema durante 40 años, retírate con pensión digna, pero la realidad matemática es brutal. El INSS brasileño ha rendido 2% real desde 1995. El mercado de acciones rindió 8% real en el mismo periodo. Diferencia de 6 puntos porcentuales anuales, compuestos 30 años. Si hubieras invertido lo que pagas al INSS en un índice, tendrías 4 veces más riqueza al jubilarte. Pero el sistema no te da esa opción. Te obliga a financiar un esquema que te empobrece matemáticamente. En el año 2000, 70% de los brasileños no tenían ningún ahorro. Cero. Vivían salario a salario. Ese año la burbuja.com explotó globalmente. Los pocos que tenían inversiones en tecnología las vendieron en pánico. Perdieron una década completa de recuperación. Pero el problema no empezó en 2000. Empezó 50 años antes,
cuando los gobiernos y bancos crearon una estructura diseñada para convertir a la clase media en consumidores perpetuos, no en dueños de capital. Los bancos te ofrecen certificados de depósito bancario al 100% del CDI. Suena atractivo. 11% nominal hoy, pero cobran 2% de comisión escondida en la estructura. Tu retorno real baja de 10 a 7,5%. Después restas 4,5% de inflación, te quedan 3% real. Mientras tanto, el índice Ibovespa ha dado 9% real en 20 años, 6 puntos de diferencia anual. En 30 años, eso significa que terminas con un tercio de lo que podrías haber tenido. Los bancos ganan. Tú pierdes. Pero te vendieron seguridad y eso apaciguó tu cerebro ansioso. Los fondos de inversión protegidos comen 1,5% anual en comisiones de administración. Parece poco, pero compuesto durante 30 años, 1,5% de costo anual te roba 50% de tu riqueza final, la mitad. Literalmente la mitad de lo que podrías haber acumulado se evapora en comisiones que enriquecen gestores que en el 88% de los casos ni siquiera superan el índice. Pagas por underperformance y lo aceptas porque el marketing te convenció de que necesitas un experto administrando tu dinero. En los años 70 los gobiernos imprimieron dinero para financiar déficits. La inflación en Estados Unidos alcanzó picos del 80% en algunos trimestres medidos anualmente. Los salarios se corroían en tiempo real, pero los ricos que tenían acciones en empresas sólidas vieron retornos reales del 15% porque las empresas ajustaban precios por inflación más rápido que los salarios. La clase media que confiaba en salarios fijos y bonos gubernamentales se empobreció. Los dueños de capital se enriquecieron. Esa fue la mayor transferencia de riqueza de la clase media a la clase alta en tiempos de paz. Y sucedió porque la mayoría no entendía que en ambientes inflacionarios, mantener efectivo o bonos de bajo rendimiento es suicidio financiero lento. Los estudios Dalbar en Brasil muestran que el inversor promedio captura 4% de retorno anual, mientras el Ibovespa entrega 9, 5 puntos de diferencia. En 20 años, esa diferencia significa que el promedio termina con menos de la mitad de lo que el mercado ofreció gratuitamente, todo por timing emocional. Compran cuando suben 20% porque se sienten seguros. Venden cuando caen 20% porque entran en pánico. Hacen exactamente lo opuesto de lo que funciona y nadie les enseña por qué. El sistema educativo enseña historia de guerras que pasaron hace 500 años, enseña literatura de autores muertos, enseña álgebra que nunca usarás. Pero no enseña la fórmula del valor futuro, no enseña cómo la tasa de retorno elevada al exponente, tiempo, construye o destruye tu futuro financiero. Eso no es accidente, es diseño. Warren me dijo una vez, el sistema económico moderno necesita consumidores, no dueños. Consumidores toman deuda para comprar cosas que pierden valor. Dueños acumulan activos que generan flujo de caja. El sistema educa a consumidores porque son predecibles y controlables. El resultado de 70 años de esta ingeniería social es que en 2026, 65% de los brasileños están endeudados. Cero patrimonio líquido neto a los 50 años. Trabajaron 30 años, ganaron salarios, pagaron impuestos, consumieron y llegaron a la mitad de sus vidas sin nada que se multiplique mientras duermen. Estructuralmente, el salario es una corriente, fluye mientras trabajas, se detiene cuando paras, pero la propiedad de activos productivos es una máquina que sigue funcionando sin ti. Las empresas en las que inviertes generan ganancias 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras tú duermes, comes o estás de vacaciones. Pero la historia económica del último siglo prueba que hay excepciones a esta trampa. Hay momentos donde el sistema
se quiebra temporalmente y aparecen oportunidades brutales para quienes tienen capital y paciencia. La Gran Depresión de 1929 fue uno de esos momentos. El mercado cayó 89% desde el pico. 8 de cada 9 dólares de valor bursátil desaparecieron. El desempleo alcanzó 25%. Bancos quebraron por miles. La gente que había ahorrado 10% de sus ingresos en bonos corporativos, vio retornos reales del 5% durante la década más oscura del capitalismo moderno, porque los bonos de alta calidad pagaban cupones incluso cuando el mundo se desmoronaba. Pero los que compraron acciones sólidas en 1932, en el punto de máxima desesperación, vieron multiplicadores de 20 veces en los siguientes 15 años. Después de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Standard & Poor's 500 entregó 12% anual hasta 1966. 21 años de retornos compuestos a pesar de la Guerra de Corea, la crisis de los misiles cubanos, asesinatos políticos y recesiones periódicas. $10,000 invertidos en 1945 se convirtieron en 110,000 en 1966. Factor de 11 en 2 décadas, sin hacer nada excepto mantener y reinvertir dividendos. En 1982, cuando la inflación americana finalmente tocó fondo después de una década brutal, había 2 caminos: comprar oro, que había subido especulativamente durante la crisis inflacionaria, o comprar acciones de empresas reales. El oro entregó 0% real en los siguientes 20 años. Las acciones entregaron 15% anual, diferencia de 15 puntos porcentuales compuestos, 20 años. 10,000 en oro seguían siendo 10,000 ajustados por inflación en 2002. 10,000 en acciones eran 160,000. Factor de 16 de diferencia por elegir activos productivos sobre activos estériles. La crisis de 2008 fue otro de esos momentos. Berkshire Hathaway cayó 32% ese año. Nuestra acción pasó de $140,000 a $95,000. El inversor promedio entró en pánico total, vendió todo, juró nunca más tocar el mercado. Pero nosotros no vendimos, mantuvimos y compramos más cuando otros vendían. En 5 años la acción recuperó y multiplicó por 3. 300% de ganancia desde el fondo. Los que vendieron en pánico perdieron todo ese ciclo. Los que compraron en el pánico se hicieron ricos. COVID en 2020 fue el crash más rápido de la historia. 34% de caída en marzo, desde pico hasta valle en 30 días. Velocidad sin precedentes. El miedo era total. Titulares gritaban colapso del sistema financiero global. Pero quien mantuvo sus acciones vio 100% de recuperación hasta 2022. 2 años. Doble del capital para quien tuvo estómago de esperar. Hay un patrón matemático en estos eventos que se repite cada 7 a 10 años. Crash brutal. Recuperación en 3 a 5 años con retornos anuales del 15 al 20%. Los que salen pierden un múltiplo de 4 veces comparado con los que esperan. Pero el 95% sigue saliendo en cada crisis porque sus cerebros están programados para proteger contra dolor inmediato, no para maximizar riqueza a largo plazo. En 1988, cuando Warren y yo compramos Coca-Cola por $1,000 millones, esa compra nos enseñó más sobre inversión que todos los libros que había leído en mi vida. Pagamos lo que parecía caro en ese momento, un precio que hacía que los analistas se burlaran. Pero vimos algo que ellos no vieron. Vimos una empresa con poder de fijación de precios absoluto. Vimos una marca que podía subir precios cada año más rápido que la inflación sin perder un solo cliente. Vimos flujos de caja predecibles que se multiplicaban sin necesidad de reinversión masiva de capital. Hoy, esa inversión vale $25,000 millones.
hemos recibido dividendos extras que multiplicaron por 10 nuestra inversión inicial solo en efectivo distribuido, y todavía tenemos las acciones. La mayoría vendió Coca-Cola cuando ganó 20%. Nosotros nunca vendimos. Esa es la diferencia entre hacer trading y construir riqueza que atraviesa generaciones. El 95% de los inversores falla no por falta de información, sino por timing emocional. Pero la historia económica grita una verdad que es imposible ignorar si miras los datos con honestidad. El tiempo vence al timing. Esperar 40 años vence a entrar y salir 40 veces. Comprar y olvidar vence a optimizar y ajustar. Esta no es filosofía, es el resultado empírico medido en 100 años de datos bursátiles. Entonces, si los crashes históricos prueban que la paciencia funciona, ¿por qué los intereses compuestos son la fuerza más poderosa en finanzas personales, pero la menos aplicada? Los intereses compuestos no piden esfuerzo físico, no requieren horas extras, no necesitan que negocies con tu jefe, funcionan en silencio mientras vives tu vida. 10,000 reales invertidos en 1980 al 9% real, que es aproximadamente el promedio histórico ajustado por inflación del mercado brasileño de largo plazo, se convierten en 1.200.000 reales en 2026, 46 años. 120 veces el capital inicial. Pero si además de esos 10,000 iniciales agregas 200 reales mensuales durante el mismo periodo, terminas con 4.500.000 reales. La contribución mensual pequeña multiplica el resultado final por 3,7. Todo sin un solo minuto de esfuerzo extra. Después de configurar la transferencia automática, existe una regla matemática simple llamada regla del 72. Divide 72 entre tu tasa de retorno anual y obtienes los años que tarda tu dinero en duplicarse. Al 9% anual, 72 dividido 9 es 8. Tu dinero se duplica cada 8 años. En 36 años, que son 4 periodos de duplicación, tu capital se multiplica por 16, no 16%. 16 veces. 10,000 se convierten en 160,000. 100,000 se convierten en 1.600.000, sin tocar nada, sin optimizar nada, solo esperando mientras la matemática trabaja. En Berkshire, desde 1965 hasta 2025, hemos entregado 20% de retorno anual promedio. $1.000.000 invertido en 1965 valdría 100 millones hoy. 100 veces el capital inicial. Pero el inversor promedio que intenta hacer timing activo captura 10%. Con 10% ese mismo millón se convierte en 23 millones. 4 veces menos que simplemente comprar y mantener Berkshire sin hacer nada. La diferencia entre 20 y 10% sostenidos 60 años es un factor de 4.3. Ese factor se pierde completamente por intentar ser más inteligente que la paciencia. La inflación del 4% anual significa que 100 reales de 1970 valen 15 reales hoy en poder de compra. 85% del valor evaporado en 56 años. Pero las acciones de empresas sólidas han entregado 7% real después de inflación en el mismo periodo. 100 reales en acciones se convirtieron en 4,000 reales ajustados por inflación, 266 veces mejor que mantener efectivo. Esa es la destrucción silenciosa que el efectivo sufre mientras duermes. Por eso mantener ahorros en cuentas bancarias que pagan 0% real es la forma más segura de empobrecerte lentamente. 500 reales mensuales invertidos desde los 25 hasta los 65 años al 7% te dan 1.000.000 de reales al jubilarte. Sin esa inversión, 0. La diferencia entre 1.000.000 y 0 es una decisión binaria que tomas a los 25. Pero el cerebro a los 25 no puede visualizar la vejez. No puede sentir la desesperación de tener 70 años sin patrimonio.
Entonces, gasta esos 500 en cosas que generan dopamina hoy. Ropa, salidas, tecnología, cosas que valen cero en 5 años. Y 50 años después llora porque el sistema lo traicionó. Pero el sistema no lo traicionó, su cerebro lo traicionó. En la práctica real, el índice BOVA11, que replica el Ibovespa brasileño, ha rendido 12% nominal en los últimos 20 años. Eso incluye la crisis de 2008, la recesión de 2015, la pandemia de 2020. Todas las crisis están incluidas en ese número. 12% nominal menos 4,5 de inflación promedio deja 7,5 real. Cada 10,000 reales invertidos en 2006 son 42,000 hoy. 4 veces el capital en 20 años haciendo absolutamente nada, excepto no vender cuando otros entraban en pánico. Pero esto es silencioso, no aparece en tu estado de cuenta salarial, no genera celebración en la oficina, no te da reconocimiento social. Entonces tu cerebro lo ignora y persigue el aumento del 10% que sí genera esas cosas, aunque matemáticamente valga 20 veces menos. Pero ¿cuál es el precio exacto de cada año que ignoras esta realidad? A los 30 años, en lugar de 25, pierdes 50% del resultado final a los 65. Esperar 5 años te cuesta la mitad de tu riqueza potencial. A los 35, en lugar de 25, pierdes 70%. Una década de retraso te roba 7 de cada 10 pesos que podrías haber acumulado. 100,000 reales invertidos en 2008 al 12% anual se convirtieron en 1,800,000 en 2026. 18 años, 18 veces el capital. Pero si esperaste hasta 2013 para empezar, esos mismos 100,000 solo se convirtieron en 600,000. 5 años de espera te costaron 1,200,000 reales, 12 veces tu inversión inicial evaporados por procrastinación. Durante la inflación brutal de los años 70, esperar 5 años para empezar a invertir te costaba 40% de poder de compra final. Porque la inflación corría al 8% anual mientras esperabas decidir. Cada año de inacción era 8% de erosión compuesta sobre el capital que no invertiste. En 5 años, 40% desaparecido. Para siempre. Irreparable. El tiempo en finanzas no se recupera. No puedes volver atrás y reinvertir los años perdidos. Una vez que pasan, el costo compuesto de esos años se cristaliza en tu futuro. Hay un costo intergeneracional que nadie calcula. Si tu abuelo no invirtió, tu padre heredó 0. Si tu padre heredó 0, empezó tarde. Si empezó tarde, acumuló poco. Si acumuló poco, tú heredas poco o nada. Empiezas desde 0 a los 25 o 30. Tus hijos repiten el ciclo. 3 generaciones de pobreza relativa causadas porque una generación no entendió intereses compuestos. Pero si tu abuelo hubiera invertido 10,000 en 1960 y nunca tocado ese dinero, hoy tu familia tendría 10 millones. 100 años. 1000 veces el capital inicial. Una sola decisión correcta hace 100 años cambiaría todo hoy. Pero él no tomó esa decisión y ahora tú pagas el precio compuesto de su ignorancia. Un año de retraso a los 40 te cuesta 200,000 reales a los 65. 25 años de compounding perdidos sobre capital que podrías haber invertido un año antes. Brutal, pero matemáticamente preciso. 40 años de trabajo promedio en Brasil, ganando 4,000 reales mensuales, suman aproximadamente 2 millones nominales en ingresos totales. Si hubieras invertido 20% de eso, 400,000, a lo largo de 40 años al 8%, tendrías 3 millones finales, pero gastaste todo, 0 invertido, 0 acumulado. 2 millones de ingresos evaporados en consumo que no generó patrimonio. Warren me dijo una vez, el tiempo es el único recurso que no puedes comprar de vuelta. Puedes ganar más dinero, no puedes ganar más años. Cada año que pospones invertir es un año de compounding que desaparece para siempre.
Entonces aquí está la elección binaria que no tiene escapatoria. O asignas 20% de tus ingresos ahora en un vehículo pasivo de bajo costo, o te conviertes en una estadística DALBAR para siempre. No hay término medio funcional. 10% de asignación pierde contra 100% de asignación por un factor que hace la diferencia entre retiro digno y dependencia gubernamental. Hay aproximadamente 50% de probabilidad de un crash del 20% o más en los próximos 5 años. Eso es estadística histórica. Pero el holder que mantiene durante ese crash gana. El que vende pierde. 80% de los fondos activos fallan en superar el índice. Pero tu ego te dice que tú puedes elegir el 20% ganador. No puedes. Nadie puede de forma consistente. No existe el camino del medio. No puedes invertir solo cuando te sientes cómodo. No puedes salir cuando tienes miedo y volver cuando te sientes seguro. Ese comportamiento garantiza capturar 3,7%, mientras el mercado entrega 7%. Garantiza que termines con menos de la mitad de lo que estaba disponible gratuitamente. Tienes que empezar hoy, no mañana, no después de la próxima crisis, no cuando tengas más información, hoy. 30% de tu salario en un fondo indexado de bajo costo. Corta gastos superfluos. Elimina suscripciones que no usas. Vende el coche financiado. Baja de categoría en vivienda si es necesario. Porque si no lo haces, tu futuro a los 70 años es $3,000 mensuales de pensión gubernamental, que apenas cubre comida y medicamentos básicos. Esa es la realidad para 90% de los jubilados brasileños hoy. Trabajaron 40 años, pagaron impuestos y llegaron a viejos pobres, porque nunca asignaron capital correctamente. La elección es binaria e impiedosa. Asignas ahora o pereces matemáticamente después. No hay opción 3, no hay salvavidas sorpresa. No hay milagro que rescate décadas de consumo sin acumulación. Los números no negocian. No tienen compasión, no hacen excepciones porque trabajaste duro o porque tuviste mala suerte. Simplemente ejecutan la ecuación. Valor futuro igual a principal por uno más tasa elevado al exponente tiempo. Si principal es 0, resultado es 0 sin importar cuánto tiempo pase. Si tasa es inferior a inflación, pierdes poder adquisitivo garantizado. Si tiempo es insuficiente porque empezaste tarde, no hay cantidad de esfuerzo que compense. La matemática es cruel porque es honesta. Entonces, ¿qué es lo que realmente queda después de 99 años observando este ciclo repetirse? He visto la Gran Depresión, he visto la Segunda Guerra Mundial, he visto la estagflación de los 70, he visto el Black Monday del 87, he visto la burbuja.com, he visto la crisis financiera de 2008, he visto COVID. 7 crisis mayores en una vida, y en cada una el patrón fue idéntico. La mayoría trabajó más duro cuando debía asignar mejor. La mayoría vendió cuando debía comprar. La mayoría buscó seguridad cuando debía buscar oportunidad. El esfuerzo falla. Los intereses compuestos vencen. Berkshire lo prueba. La historia lo confirma. El cerebro humano miente, pero los números no mienten nunca. A mis 99 años, después de construir una de las fortunas más grandes del mundo, sin trabajar el doble de horas que nadie, mi mensaje es brutal y simple. Para de negociar con ilusiones, para de buscar atajos que no existen, para de creer que trabajar más duro te salvará de la matemática. Asigna capital correctamente o perece en la pobreza relativa. No hay tercera opción. 10 años atrás yo te habría dicho exactamente lo mismo. La matemática no cambió. Mañana, ya perdiste un día más de compounding. Pasado mañana, 2 días. El año que viene, 365 días de multiplicación exponencial evaporados mientras decidías si empezar o no. ¿Cuántos días te quedan antes de que el costo acumulado sea matemáticamente irreversible? Si tienes 35 años hoy, te quedan 30 años hasta jubilarte. Eso es 10,950 días.
Cada día que pasa sin asignar capital es uno menos de esos 10,000. Cada semana perdida es 7 días de compounding que nunca recuperarás. Cada mes de procrastinación es 30 días de tu futuro financiero que se evapora. Y cuando llegues a 65 sin patrimonio, vas a mirar atrás a este momento exacto donde leíste estos números y no hiciste nada. Vas a recordar que sabías. Vas a recordar que entendías. Y vas a entender que el problema nunca fue falta de información. Fue falta de acción frente a información incómoda que tu cerebro prefirió ignorar. Los intereses compuestos son la fuerza más poderosa en finanzas, pero solo funcionan si empiezas, solo multiplican si mantienes, solo construyen riqueza generacional si nunca vendes. Todo lo demás es ruido, todo lo demás es el cerebro humano saboteando su propio futuro, porque no puede tolerar incertidumbre de corto plazo para capturar certeza matemática de largo plazo. Berkshire existe porque Warren y yo entendimos esto a los 30 años. 500,000 millones de dólares de valor creado en 60 años. No trabajando el doble, esperando mientras otros se movían, comprando cuando otros vendían, manteniendo cuando otros cortaban pérdidas, rechazando el esfuerzo heroico a cambio de la paciencia matemática. Esa es toda la verdad. No hay más, no hay secreto escondido, no hay estrategia compleja. Compra activos productivos, mantén décadas, reinvierte dividendos, ignora crashes, espera, eso es todo. Cualquier cosa más complicada que eso es alguien tratando de venderte algo que no necesitas o tu propio cerebro inventando excusas para no hacer lo que ya sabes que debes hacer. La elección es tuya. Pero el tiempo no espera tu decisión. El tiempo ejecuta la ecuación con o sin tu participación. La única pregunta que importa es si estarás del lado correcto de esa ecuación cuando se cumpla.